Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Génesis capítulo número 4, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo número 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Algunos comentaristas bíblicos dicen que de hecho ellos pudieron haber sido mellizos o incluso gemelos. Solamente son comentarios que algunos teólogos hacen, porque dentro de la mitad, digámoslo de alguna manera, del nacimiento del uno y del otro no se menciona ningún otro evento, solamente dice que nació el uno y seguidito nació el otro. Algunos comentaristas dicen que es posible de que ellos hayan sido mellizos, gemelos, o simple y llanamente la Biblia pues no nos cuenta lo que pasó dentro del nacimiento del uno a quizás otros 9 meses más, 10 meses más, un año más que se pudiesen llevar de diferencia. Al fin y al cabo no es algo tan relevante, solamente se lo menciono como una posible situación allí. Pero bueno, sigamos leyendo el versículo número 3. Dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces sé que la iglesia conoce esta historia, sé que tú y yo conocemos muy bien la historia y el desenlace de esta historia, que bien sabemos que Caín, ¿qué finaliza haciendo? Caín mata ¿a quién? A Abel. Eso es lo que termina sucediendo. Pero quiero que hoy analicemos algunos aspectos importantes acerca de esta historia, porque sé que todos la conocemos, pero qué bonito es que podamos escudriñar la escritura y podamos ir a profundidad en algunos detalles que son bien interesantes y que podemos hablar e interpretar de allí. Lo primero que quiero hoy resaltar es que cuando se habla de la ofrenda de Caín, ¿qué se dice en el versículo? Leamos allí, versículo número 3. Dice: Caín trajo simplemente del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así lo describe la Biblia, así lo coloca o lo redacta la palabra de Dios. Caín trajo una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero lo escribe así, algo simple, algo pequeño, o simplemente como que relata que trajo una ofrenda de la tierra y pare de contar. No hace ningún énfasis, no aclara mucho, no da unos detalles muy minuciosos, no especifica mucho acerca de la ofrenda, solamente dice: del fruto de la tierra Caín trajo una ofrenda a Jehová. Pero es interesante mirar que cuando se habla de la ofrenda de Abel, no se redacta la misma situación, sino que leamos el versículo 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Pero aquí se hace una aclaración y aquí se hace algo, un detalle, en la redacción del texto especifica algo de la ofrenda y dice: de lo más gordo de ellas, cosa que en cuanto a la ofrenda de Caín no decía que era de lo mejor que había. Pues no iba a ser la más gorda, porque no estamos hablando de animales, pero no dice que hubiese sido la mejor, tampoco dice que no nos da ningún detalle, solamente dice: del fruto de la tierra trajo una ofrenda, y pare de contar. Pero de la ofrenda de Abel dice que esa ofrenda era más especial porque trajo de lo más gordo que había de allí, de ellas. Y dice la palabra del Señor: y miró Jehová con agrado a Abel
y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Había una posible y mucha diferencia entre esas dos ofrendas, porque en la misma redacción de la Biblia se especifica una ofrenda cualquiera, pero la otra ofrenda era la mejor ofrenda. Desde allí comenzamos a ver, no le voy a hablar hoy de plata, para nada, la prédica no va a ir enfocada a las ofrendas, no, más bien hoy yo quiero hablar de los corazones de cada uno de estos dos jóvenes, el corazón de Caín y el corazón de Abel, porque el uno tuvo un corazón para dar una ofrenda cualquiera, una ofrenda de lo que había ya. Echó mano a lo que había y llevó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y presentó a Jehová cualquier cosa por cumplir, sencillamente algo para Dios y pare de contar. Pero Abel tiene una actitud diferente y Abel dice: no voy a dar a Dios cualquier cosa, voy a darle a Dios lo más gordo, de lo mejor que pueda haber, se lo voy a llevar al Señor. Entonces no hablamos tanto quizás de la ofrenda, y ya vamos a seguir leyendo más versículos. No vamos a hablar quizás hoy de la ofrenda, sino de la motivación del corazón, de la intención del corazón. ¿Por qué? Hay unas actitudes diferentes en el comportamiento de Caín al comportamiento de Abel. No sé si usted de pronto alguna vez se haya detenido a estudiar un poquitico acerca de Caín y Abel, pero hay una gran diferencia no solamente en la ofrenda, sino en las actitudes de cada uno de ellos. Algunos dirán: pero acá no se nos está hablando mucho de las actitudes. De pronto no, pero quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo número 3 y el versículo número 12. Nos dice la palabra del Señor: no como Caín, que era como maligno. Wow, aquí nos comienza a profundizar un poquito de cómo era Caín y por qué fue que Dios rechazó a Caín, porque es que muchos solamente se limitan a decir: sí, es que la ofrenda de Caín era cualquier cosa y la ofrenda de Abel era una ofrenda de lo más gordo, y por eso Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín y miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero más allá de la ofrenda, miramos las actitudes, el comportamiento, un estilo de vida, un estilo de su ser como tal. Y aquí la Biblia nos da una gran revelación acerca de cómo era Caín en su día a día, cómo era que se comportaba Caín en su diario vivir. Y aquí la Biblia dice: no como Caín, que era del maligno. Dice ahí, Caín que era del maligno. ¿De quién era Caín? ¿De Dios? No, él le pertenecía a Satanás. Pero ¿cuándo es que una persona le pertenece a Satanás? Dice la palabra de Dios que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, pero no solamente esclavo del pecado, sino por cuanto está haciendo las obras del diablo, también es un hijo del diablo. Es decir, que Caín no solamente tenía la actitud de llevarle una ofrenda a Dios por cumplir y ya, no. Aparte de eso, su vida diaria, dice la palabra, que le pertenecía al maligno. Por eso Dios lo miró con desagrado. No era por la ofrenda, porque Dios no se deja llevar o comprar por una cantidad de plata. No, al contrario, usted y yo leemos la historia de Jesús, en donde Jesús un día cuenta un relato y dice que había una arca en la cual vino un rico y la llenó con dinero, y al mismo tiempo venía una persona, una viuda, que solamente tenía 2 monedas y dio todo lo que tenía, y eran solamente 2 monedas. Obviamente no llenó la arca con las 2 monedas, pero Jesús dice: ¿quién dio más? ¿Quién logró dar más? Y Jesús luego responde y dice: la mujer, porque la mujer dio lo que tenía y lo dio de corazón, y dio de lo que ni siquiera prácticamente tenía, soltó todo lo que tenía, y eran 2 monedas, pero lo hizo con fe, lo hizo con corazón, lo hizo con amor, y ese hombre que era rico puede que haya llenado las arcas completas, pero no tenía quizás ese mismo amor, esa misma devoción, esa misma entrega para con las cosas del Señor. Entonces Dios no es un Dios que se deje comprar por cantidades de dinero. Usted quizás pueda escuchar pastores que dicen, y lo he escuchado lamentablemente, que dicen: del tamaño de tu ofrenda, así será el tamaño de tu milagro.
Y qué herejía tan grande, porque eso no lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor no nos habla de que el tamaño de la ofrenda será el tamaño del milagro. Al contrario, la Biblia en alguna época del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel andaba mal con Dios, cuando el pueblo de Israel pecaba, dice la palabra del Señor: sembráis mucho, pero recogéis poco. Entonces no era el milagro del tamaño de la ofrenda. Ahí entonces, ¿qué pasó con esa frase que muchos dicen? Del tamaño de la ofrenda será el tamaño del milagro. No, es falso, porque el pueblo de Dios estaba ofrendando mucho, sembrando mucho, pero estaban cosechando poco por el pecado. Entonces Dios no es un Dios que se deje comprar por un tamaño en una ofrenda. Vemos aquí la Biblia del por qué fue que realmente Dios desechó o miró con desagrado a Caín. Y dice la palabra del Señor: no como Caín, que era del maligno. ¿Y qué más hizo? Y mató a su hermano. Bueno, ahorita no hemos llegado allá al relato, pero aquí ya nos lo está diciendo. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice ahí el versículo, y la respuesta está allí mismo: porque sus obras eran ¿cómo? Malas. Es decir, que las obras de Caín eran malas. No es que pobrecito Caín llevó una ofrenda y Dios le miró con desagrado la ofrenda. ¿Y qué habrá pasado con Caín? No, y la Biblia nos está diciendo por qué es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y era porque las obras de Caín eran malas. Caín era malo. Caín no vivía una vida de integridad. Caín no vivía una vida de santidad. Y por eso es que aún la misma Biblia nos dice que cuando alguno vaya a ofrendar y tiene algo contra el hermano, deje la ofrenda en el altar y vaya, reconcíliese con su hermano primero, luego venga y dé la ofrenda. ¿Por qué? Porque más que una ofrenda, el Señor quiere es una vida como tal entregada en las manos del Señor. De nosotros mismos, que seamos esa ofrenda para el Señor. La Biblia dice que nosotros somos sacrificio santo, vivo y agradable para el Señor. Más y antes que una ofrenda económica o lo que sea, Dios quiere que nosotros mismos seamos una ofrenda para Él en santidad. Sacrificio santo y agradable para el Señor. Dice aquí algo más. Este versículo dice: porque sus obras eran malas. Pero continúa diciendo el versículo: y las de su hermano, es decir Abel, ¿cómo eran? Justas. Ahí nos pone ese contraste, nos pone ese paralelo. Las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas. Cuando cada uno de ellos llega con una ofrenda a Dios, Dios va a mirar con agrado a Abel porque las obras de Abel eran justas, y mira con desagrado a Caín porque las obras de Caín eran malas. Entonces nada tenía que ver con la ofrenda. Nada tenía que ver con la ofrenda. Claro, también en el relato se nos cuenta que lo más gordo y una ofrenda cualquiera, pero más allá de la ofrenda eran las obras que cada uno de ellos estaba haciendo. Entonces vemos allí, las obras de Caín eran malas, las obras de Abel eran justas, y esa es la razón por la cual Dios mira con agrado al uno y mira con desagrado al otro. Continuamos leyendo, y quiero que vayamos a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice así la palabra del Señor: por la fe, dice la escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí encontramos otra luz en la palabra de cómo fue esa ofrenda, porque sí fue más excelente. Pero más allá de la ofrenda nos habla también de la actitud de Abel, y dice que Abel era un hombre de fe. Abel tenía fe. Caín no. Caín era un hombre que sus obras eran como malas, pero Abel, dice aquí la palabra de Dios, por la fe, era un hombre de fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era como justo. Abel, un hombre de fe, un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces nos queda claro que el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, que Juan mismo hablaron acerca de lo que era Abel y de lo que era Caín. Y Caín, sus obras eran malas, pero Abel, sus obras eran justas. Y Abel era un hombre de fe, mientras que Caín era un hombre que no tenía prácticamente una actitud correcta. Sus obras eran malas. Retomemos por favor Génesis capítulo número 4 y versículo número 6. Y dice así la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire que Dios, pese a saber que las obras de Caín eran malas, no lo juzga, no lo ataca inmediatamente. Más bien le hace una conversación dándole oportunidad a que Caín pudiese quizás dar lugar al arrepentimiento, o pudiese desahogarse con Dios y decir las cosas. Pero Dios no llega atacándolo. Dios más bien llega: ¿qué pasó, Caín? ¿Por qué estás aburrido? ¿Por qué estás triste? Caín hubiese tenido toda la oportunidad de desahogarse, de hablarle libremente a Dios. Pero bueno, quiero que leamos Judas, la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo número 10. Dice la palabra del Señor: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo número 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín. Entonces aquí vemos que la palabra del Señor allí en esta epístola de Judas nos habla de personas que son herejes, de personas que son falsos maestros, de personas que son engañadores. Y dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y de las cosas que por naturaleza no conocen, se corrompen como animales irracionales. Pero aparte de eso, dicen que esa gente ha seguido el camino ¿de quién? De Caín. Ha seguido el camino de Caín. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que han seguido el camino de Caín. Porque aunque conocen la palabra, aunque Dios les llama al arrepentimiento, no se quieren arrepentir. ¿Usted ha visto los herejes? ¿Cuál hereje se quiere arrepentir? Por lo general los herejes no se quieren arrepentir, pero conocen la palabra. Por lo general los herejes, los falsos maestros, conocen la Biblia porque la enseñan, pero no quieren tener una actitud de arrepentimiento, aunque los confronten, aunque la misma palabra les redarguya y aunque Dios mismo les hable, no quieren convertirse, no quieren arrepentirse. Y la Biblia dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron. ¿Por qué? Dice ahí la Biblia: se lanzaron por lucro. ¿En qué? En el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí vemos características de los apóstatas, de que se lanzan por ganancias deshonestas, por plata, por dinero, al error, y no se quieren arrepentir. Básicamente no se quieren arrepentir, que es el camino de Caín. Dios, cuando en Génesis lo vemos allí hablándole: ¿qué pasó, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás así? Pudo haberse arrepentido, pero no se quiso arrepentir. Y esa es la misma característica que tienen hoy muchos herejes, que Dios les habla: ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes al arrepentimiento? No enseñes lo falso, no enseñes lo incorrecto, no enseñes un camino torcido, pero no se quieren arrepentir. Versículo número 7 de Génesis 4, retomando la lectura principal del día de hoy. Dice Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Una pregunta que aplica perfectamente para cada uno de nosotros. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios dice: pórtese bien. ¿Y qué va a pasar en su vida? Pues que va a venir enaltecimiento. Dios lo va a enaltecer, Dios lo va a premiar, Dios lo va a recompensar. Pero luego dice: y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo: Caín, si tú haces el bien, serás enaltecido, pero si no haces el bien, pues así también, ahí está el pecado a la puerta, y el pecado pues prácticamente hace lo suyo. La paga del pecado es muerte. Dios le está planteando ahí la posibilidad del arrepentimiento. Por eso es que leíamos ahorita en Judas que hay de aquellos apóstatas que están siguiendo el camino de Caín, porque aunque tienen oportunidad hoy de arrepentirse, no se quieren arrepentir. Aunque tienen hoy la posibilidad y el camino, cuando lo dice la palabra del Señor: he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Escoge. Y prefieren escoger lo mal, prefieren escoger el mal camino. Así hay muchas personas, así hay mucha gente, aún cristianos que quizás de pronto no sean ni herejes ni apóstatas, solamente necios que conocen la Biblia y aún así toman el mal camino. Dice la palabra del Señor: ay de ellos, porque están tomando el camino
de Caín, porque Caín, Dios se le presenta, Dios le habla y le dice: Caín, si tú haces lo bueno, si tú haces el bien, tú vas a ser enaltecido, pero si haces lo malo, ahí está el pecado a la puerta. Tú escoges el camino que quieras. ¿Sí ve cómo Dios llega no atacando, sino ofreciendo siempre arrepentimiento? Porque ese es el Dios que tú y yo tenemos. Cuando leíamos la historia de Adán y Eva, Dios también llega no atacando. Dios no manda truenos, relámpagos y fuego cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido. Más bien también llega con la misma actitud. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Qué has hecho? También llega con una actitud pacífica, porque ese es Dios. Un Dios que no llega lanzando juicio, sino más bien dando siempre la oportunidad al arrepentimiento. Dios siempre buscará que nosotros vayamos al arrepentimiento. Eso es lo que busca siempre el Señor. Luego dice la palabra del Señor, versículo número 8. Después de esa conversación, analice ese texto. Después de que Dios le da la oportunidad al arrepentimiento, dice el versículo número 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Interesante que ya Dios le había hablado a Caín y Dios le había dicho: si tú haces lo bueno, serás enaltecido; si haces lo malo, ahí está el pecado a la puerta. Y esa conversación no le sirvió de nada a Caín. No se quiso arrepentir, pese a que Dios mismo le había hablado. ¿Qué hizo Caín? Fue un hombre necio. Fue un hombre necio que siguió el mal camino, siguió sus propios deseos, escuchó su corazón que le dictaba la envidia, le dictaba la venganza, le dictaba el matar a su hermano. Escuchó sus propias emociones y no la voz de Dios. Caín recibió mensaje de Dios, pero cogió el mensaje de Dios y lo botó a la basura, porque después de que Dios le habló, fue a matar a su hermano. Tremendo. Eso nos pone a reflexionar mucho, porque quizás muchas personas piensan, y de hecho muchos cristianos piensan que Caín mató a Abel y que después de haber matado a Abel fue que Dios apareció a hablarle: Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? No, Dios le habló antes a Caín. Antes le habló, porque Dios siempre le va a advertir a usted y a mí antes de pecar. Siempre Dios va a querer que tú y yo no pequemos. Cuidado con esto, no hagas esto, no cojas este camino, no te vayas por allá, no hagas esto, no te vayas por este camino, porque te vas a estrellar. Y Dios siempre va a buscar que tú y yo no hagamos ciertas cosas, pero luego nosotros somos los que tomamos las decisiones. Luego tú y yo somos los que decidimos si le hacemos caso a Dios o no le hacemos caso a Dios. ¿Acaso Dios ya no te ha advertido a ti y a mí de muchas cosas? Ya Dios nos ha advertido a ti y a mí de muchas cosas, igual que a Caín le advirtió: Caín, si tú haces lo bueno, te vas a recibir exaltación, serás enaltecido, pero si tú haces lo malo, ahí está el pecado a la puerta. ¿Y qué hizo Caín después de escuchar la voz de Dios? Fue y mató a su hermano. Lo mismo hacen muchos cristianos hoy. Dios les dice: hijo, hija, no vayas por aquí porque te va a ir mal. ¿Y qué hacen muchos? Van por allá, pese a que Dios les ha hablado. Eso es ser necio, que saben que Dios les ha hablado, que conocen la Biblia, y aún así tomamos las malas decisiones. Aún así hacemos lo que no debemos de hacer. Dios le advierte a Caín antes de matar a su hermano, y eso Caín no le valió nada. Desechó la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué se dice que Caín era del maligno? Porque no amaba a su hermano, no amaba a Abel. Lo dice la palabra claramente: todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué la Biblia afirma que Caín no era un hijo de Dios? Porque no amaba a su hermano. Y el mismo ejemplo de Caín lo seguimos practicando hoy muchos, desafortunadamente, que no tenemos amor por el hermano, que no tenemos amor no solamente hablándolo biológicamente a una familia, sino también espiritualmente a la iglesia. No amamos al prójimo, no amamos a los hermanos en Cristo, no amamos a la iglesia, y nos parecemos a Caín en esa área, en ese aspecto. Y la Biblia nos está diciendo: en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. También nos dice la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos
a otros. ¿Desde cuándo está ese mensaje? Desde el principio. Es decir, que ese mensaje ya estaba en Caín y ya estaba en Abel, que se tenían que amar los unos a los otros, pero Caín no amaba a su hermano y por eso lo mató. Y dice en la primera epístola de Juan, capítulo número 3 y versículo número 12, que es lo último que les estaba mencionando. Primera de Juan, capítulo número 3, de hecho desde el versículo número 10 es que le estoy leyendo de que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Versículo 11 es el que dice que ese es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo número 12 nos dice, no como Caín, ahí nos lo dice claramente, no como Caín, que era del maligno, que ese versículo ya lo leímos ahorita. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, versículo que ya lo habíamos leído ahorita hace un ratico, pero que ahora lo complementamos con los dos versículos anteriores y nos dice la palabra del Señor que en eso se manifiesta cuando hay alguien que es de Dios y hay alguien que es del diablo, cuando hay amor o no hay amor. Si hay amor es un hijo de Dios, si no hay amor para con el hermano es un hijo del diablo. Y nos pone ese paralelo o esa comparación con Caín y Abel, porque nos dice ese mensaje es el que han oído desde el principio, que se amen los unos a los otros, pero Caín, a pesar de que Dios le habló y a pesar de todo, Caín tomó la palabra de Dios y la botó a la basura y aún así mató a su hermano, no lo amó y por eso es que Caín era del maligno, porque sus obras eran malas, porque no amaba a su hermano. Pero es lo mismo hoy acontece en la iglesia. Hay muchos que no aman al hermano, hay muchos que no aman a su prójimo y están replicando el camino de Caín. Génesis capítulo 4 y versículo número 9. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Caín, ya esta es la segunda conversación. La primera fue, si haces lo bueno, serás enaltecido, si haces lo malo, pues el pecado está a la puerta. Dice esta segunda conversación, Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Y será que no sabía? ¿O a qué le suena eso? A una mentira, ¿cierto? Es una mentira, él sabía dónde estaba. Porque un pecado nos lleva a otro pecado, siempre. Una persona que comete un pecado, después va a mentir diciendo que no cometió ese pecado, para tapar la culpa, para decir, no, yo no fui, no, yo no hice eso. Por eso es que es tan horrible la justificación. Porque el hombre no está para justificarse, porque cuando cometemos un error, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerlo, aceptarlo. Pero Caín, no sé, ¿quién sabe dónde estará? Y ahí lo dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué estaba haciendo ahí? Negando lo que había hecho, mintiendo, autojustificando. ¿Yo qué voy a saber? ¿Quién sabe dónde se metió? Y eso lo replicamos también muchos de nosotros. Cometemos un error, cometemos un pecado y lo próximo que hacemos es mentir para tapar esa culpa, para tapar ese pecado. ¿Y qué estamos haciendo? Pareciéndonos a Caín. Qué bonito es más bien parecernos a rey David, que cuando pecó y Dios le confronta, David, ¿qué dijo? He pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor, perdóname. Ahí es donde la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es mejor reconocer la culpa, decir, sí, mire, yo cometí ese error, discúlpeme, o sí, mire, yo hice eso, es que estoy luchando con esa área, no he podido cambiar en esa área. Qué bueno es eso, porque es mejor reconocer y no seguir pecando tras de que ya tiene un pecado y sigue mintiendo y sigue tapando y sigue con esa actitud como de Caín. Es lo peor que una persona puede cometer. Versículo 10. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya Dios sabía, pero le estaba siguiendo. Dios le seguía dando oportunidad de que se arrepintiera. Caín, confiéseme, yo ya sé lo que hiciste, confiéseme. Usted sabe que lo mismo pasa muchas veces. Un padre que ve a su hijo haciendo cosas malas, el papá ya sabe y le dice, hijo, dígame la verdad, ¿dónde está tal cosa? No, yo no sé. Ya el papá ya sabe que por allá la cogió de donde no tenía que cogerla, que por allá metió la mano donde no tenía que meterla, o simplemente salió del colegio, o no fue al colegio. El papá ya sabe, hijo, ¿fue al colegio? No. Bueno, o más bien le dice que sí fue al colegio.
no, es que tal cosa, una cantidad de excusas, el papá ya sabe, o el profesor ya sabe, o el pastor ya sabe, o la esposa ya sabe algo que hizo el esposo, pero somos tan expertos en negar, somos tan expertos en mentir, somos tan expertos en excusarnos para quedar bien. Y cuando Dios lo conoce todo, Dios le dice a Caín, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me está clamando a mí, yo ya sé lo que hiciste, porque lo niegas, porque lo tapas, porque lo escondes. Más bien lo que estoy tratando de hacer es que confieses tu pecado. Porque cuando confesamos los pecados, las cosas cambian. Cuando hablamos la verdad, las cosas cambian. Cuando negamos las cosas, viene castigo, viene juicio, viene condenación. Viene lo que no debería llegar a nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo número 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. ¿Por qué? Porque no confesó. ¿Qué le vino? Consecuencia, castigo. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, versículo 12, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué Dios castigó a Caín? Porque no quiso confesar su pecado. Y en vez de confesar su pecado, lo que hizo fue mentir, diciendo que él no había hecho nada. Excusarse, diciendo que él era inocente, que quién sabe dónde estaba por allá Abel, que no, ni idea dónde estaba. Pero cuando una persona reconoce lo que hizo, cuando una persona reconoce su falta, créame que no le viene castigo. Créame que Dios tiene misericordia y le perdona. Pero Caín, como se puso con una actitud soberbia diciendo, no, yo no sé, no, ¿qué me van a venir a echar la culpa de eso? No, quién sabe dónde se metió. Pues le vino castigo porque Dios no va a tolerar eso. Dios no tolera esa actitud. Dice el versículo número 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces, algunos se preguntan, bueno, ¿y quién iba a matar a Caín? Si la Biblia nos dijo que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y luego lo que nos cuenta la Biblia es que ellos ofrecieron la ofrenda, pero es que ellos no la ofrecieron de bebés. Ya cuando ellos, en este relato, tenemos que saber que la Biblia no cuenta absolutamente todo. De cuando ellos nacieron a cuando ya Caín y Abel eran grandes, cuando ofrecieron sus sacrificios, tuvieron que haber nacido más hijos. Que la Biblia no nos cuenta esos nombres, esos nacimientos, es otra cosa, pero lo más lógico es que ellos casi que por año tenían hijos. El periodo del embarazo de la mujer, 9 meses, y casi que por año ellos podían estar teniendo hijos. Es decir, que aquí ya hubieran podido tener una cantidad de hijos. Tal vez ellos tenían unos 25 años, es decir, que hubieran podido tener ya más, unos 25 hijos, posiblemente 20, no lo sabemos, no podemos dar una cifra exacta, pero Adán y Eva habían tenido más hijos para ese entonces. Y Caín dice, cualquiera que me hallare me va a poder matar, porque pues ya la tierra ya estaba un poco más habitada, no eran los únicos que estaban. Versículo número 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. No nos dice qué señal le haya puesto. No podemos decir le puso tal señal, esta o aquella. No, porque la Biblia solamente nos dice le puso señal. No podemos especular en qué clase de señal le puso Dios a Caín. Lo cierto es que Dios le pone una señal a Caín. Pero más allá de hablar de la señal, quiero hablar lo que hay detrás de la señal. ¿Qué le habla a usted esa señal? Misericordia de Dios. De que Dios es tan misericordioso que a pesar de que Caín había matado a su hermano, a pesar de que dijo mentiras para justificar su falta, su pecado, a pesar de que tenía una actitud ahí de no reconocer su pecado, no vemos que se haya arrepentido. En ningún momento le dijo perdón ni nada, ningún momento. Solamente se justificó, mintió y demás, pero nada más. Pero a pesar de todo eso, Dios dice, te voy a poner una señal para que nadie te mate. Esa es la misericordia de Dios.
La misma misericordia de Dios que actuó en Adán y Eva cuando los expulsa del huerto del Edén. Te voy a vestir de pieles de animales. Pero habían pecado, habían fallado, los expulsó del paraíso. Sí, a Caín lo castigó. Sí, pero pese a que llega castigo, también Dios actúa con misericordia, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que aunque nos castiga o castiga a muchos en algunas ocasiones, sigue obrando y actuando con misericordia. Si Dios hubiese sido malo, hubiese matado a Caín inmediatamente o lo hubiese dejado sin señal, sin esa señal para que no lo matasen. Pero Dios misericordiosamente dice: tranquilo, Caín, nadie te va a matar. Te castigo, sí, pero por misericordia nadie te va a matar. Versículo número 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín ¿a quién? A su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. La misma situación encontramos aquí. ¿De dónde sale la esposa de Caín? Es la misma respuesta de la pregunta o el interrogante anterior. Adán y Eva habían tenido que tener más hijos en el transcurso del tiempo en que Caín y Abel nacieron y crecieron. Pues la Biblia no nos cuenta esos otros nacimientos o esos otros nombres de las personas, pero Adán y Eva tuvieron que haber tenido más hijos. No podemos hablar de que había por allá más personas, quién sabe de dónde, porque no, la Biblia nos dice que Dios formó a Adán y Eva y ellos son los padres de toda la raza humana. De hecho nos habla tan así la Biblia que nos dice que por Adán entró el pecado a todos los hombres. Es decir, que de él vienen todos. La mujer de Caín tuvo que haber venido de Adán, de la descendencia de Adán. No podemos decir que quién sabe quién vino, porque entonces esa otra descendencia entonces no trae pecado, y la descendencia de Adán sí trae pecado. Entonces no, todos tienen que haber nacido de Adán. Los que querían matar o los que posiblemente Caín dice que lo hubieran podido matar, tenían que haber sido descendientes de Adán, porque eso es lo que relata la Biblia. Todos nacemos de Adán y Eva, por eso todos cargamos con esa naturaleza pecaminosa. No hay más linajes por allí extraviados. Versículo 18 nos dice entonces que nace este hijo Enoc, Caín, de Caín y su mujer, y dice: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Cuántas mujeres tomó Lamec? Dos. Ahí fue el primer hombre en distorsionar el diseño de Dios, porque Dios no creó dos Evas. Dios instituyó el matrimonio, un hombre y una mujer. Y Lamec fue el primero que también quiso distorsionar el diseño de Dios, porque el diseño de Dios para la familia era un hombre y una mujer. Diseño que se restablece en el Nuevo Testamento cuando dice que los obispos, diáconos y demás deben de ser maridos de ¿cuántas mujeres? De una sola mujer, porque ese es el diseño original de Dios. Pero Lamec, pues no había ley, no había todavía los mandamientos del Señor ni nada, todavía no se habían estipulado esos parámetros, solamente estaba el diseño de Dios, pero no se habían estipulado esos parámetros. Pues Lamec le pareció fácil coger dos esposas. Pero ese Lamec venía ¿de quién? Pues de Caín, era descendiente de Caín. Luego dice versículo 20: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Se comenzaron a dedicar a la ganadería. Versículo 21: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan ¿qué? El arpa y la flauta. Interesante que la música nace de los descendientes de un hombre malo, que es Caín, pero desde allá nace la música. De allá nace la música, los que tocaban el arpa, los que tocaban la flauta. Y dice el versículo 22: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal fue Tubal Caín, de Tubal Caín fue Naamá, dice ahí el versículo. Entonces también de los descendientes de Caín, entonces la ganadería, la música y la ornamentación
podríamos mencionarlo de esa manera, toda obra de bronce, de hierro. Dice el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Este es Lamec que dice, voy a matar a alguien. Entonces, típico descendiente de Caín. Caín había matado a Abel, y este Lamec dice, yo voy a matar a alguien, quizás a alguien que le había ofendido. Pero él llama a sus esposas, a sus 2 esposas, y les dice, esposas mías, les tengo algo que decir, y es que voy a matar a alguien. Y luego dice ahí la Biblia, y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Con una actitud soberbia dice, yo voy a seguir los pasos de Caín, y así como Caín mató a Abel, yo también voy a matar a alguien. Y si Caín fuere vengado 7 veces, pues entonces yo seré vengado 70 veces 7. Soberbio. Mire que Lamec era un hombre que no solamente distorsionó el diseño de la familia de tomar 2 esposas, sino que aparte de eso dijo, así como Caín mató, yo también voy a matar. Así como Caín le iban a vengar 7 veces, pues a mí me van a vengar 70 veces 7. Soberbia, altivez, siguió el camino de Caín, siguió la conducta de Caín, pero vemos que era un descendiente de él. Algo bueno que se rescata de los descendientes de Caín era que claro, listo, surgió la ganadería, surgió la música y surgió la ornamentación. Bueno, no todo fue malo, pero mire que sus descendientes cada vez estaban dándole más lugar al pecado, cada vez estaban ampliando más en hacer lo malo, y estaba en decadencia. Allí se comienza a hablar de que ya hay una civilización, de que ya hay una población, ya hay ciudades, porque de hecho dice ahí la Biblia que edificó una ciudad Caín y le puso por nombre a esa ciudad el nombre de su hijo. Entonces ya se habla de la primera civilización en la Biblia, se habla de la primera ciudad como tal en la Biblia. Versículo número 25, y ya terminamos con esto, dice la palabra del Señor. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. No es que esto esté muy pegado los acontecimientos, porque volvemos a hablar, tienen que haber pasado ya muchos años de todos estos acontecimientos. No más, ¿cuánto tarda un bebé en nacer? 9 meses, y aparte de eso en crecer, pues mucho tiempo más. Y si nos habla de que los hijos nos habló de varias generaciones que nacieron ahí de Caín, y que los unos se dedicaron a la música, los otros a la ganadería y los otros a la ornamentación, es porque ya habían pasado muchos años. En esos pocos versículos ya habían pasado muchos años. La Biblia no nos va a hablar día a día, sino que la Biblia hace unos saltos en la historia, porque va a relatar lo más relevante que aconteció, o lo que Dios quiso mostrarnos y revelarnos a nosotros, pero muchos otros acontecimientos no nos los dio a conocer. Entonces dice el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre ¿cómo? Set. Y porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Muchos dicen, Adán y Eva tuvieron 3 hijos. Falso, porque es que aquí estamos viendo que 3 son los mencionados: Caín, Adán y Set. Pero aparte de eso ya vimos que históricamente tuvieron que haber tenido otros más. Pero aquí sí hay un comentario de Eva, y es que Eva dice, Dios me ha sustituido a aquel hijo que fue muerto, a ese Abel. Pero ¿por qué sustituido? Si usted ve todos los descendientes que habían ahí, todos eran como malos. Toda esa gente que estaba en ese momento como que estaban siguiendo el mal camino. Pero Eva dice, por fin me nació alguien que va a coger los buenos caminos. Por fin nació alguien justo como Abel. Por fin nació alguien que sé que va a ser recto y temeroso de Dios como lo era Abel. Por eso es que Eva dice, alguien que sustituye a Abel. Y dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo. Mire, nació, y el siguiente versículo ya saltó una cantidad de años, porque tuvo que crecer, se tuvo que casar, y aparte de eso 9 meses más de embarazo. Y dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Y preste la atención a esa última frase, con eso terminamos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De las generaciones que nacieron de Caín,
la Biblia no dice que hayan invocado el nombre de Jehová, pero de Set, la Biblia dice, de Set sí comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si Abel no hubiese sido muerto, muy seguramente de los descendientes de Abel hubiesen nacido aquellos que hubiesen invocado el nombre de Jehová. Por eso Eva dice, me nació un hijo, que pues ningún hijo es reemplazable, ¿no? Los que somos padres sabemos que ningún hijo va a reemplazar a otro hijo. Pero Eva sí hace ese comentario y dice, hay alguien que reemplazó a Abel, de pronto no como un hijo propiamente, pero sí alguien que va a llevar la línea en cuanto a lo tocante de que está la esperanza de que siga el legado de que invoquemos al nombre de Dios, el legado del temor a Dios, el legado de la obediencia a Dios. Recordemos que a Eva se le había prometido algo, que del linaje de la mujer iban a ser ¿quién? El Mesías. Y pues ellos no sabían que se iba a demorar tantos años en nacer, que iba a pasar tanta historia. Quizás ellos lo veían un poquito más rápido. Y Set era esperanza para eso. Set era esperanza, porque los descendientes de Set habían quienes invocaban el nombre del Señor. Y se abría la esperanza de que de esa generación de que invocaban el nombre del Señor, pues naciese el Mesías y que tuviese cumplimiento Génesis 3:15, de que Dios restablecería esa comunión de los hombres con Dios, que usted y yo lo sabemos, que viene a pasar con Cristo. Entonces, como conclusión, hoy podemos ver que el pecado de Caín, entonces, ¿cuál fue? ¿La ofrenda? ¿Lo malo de Caín fue la ofrenda o qué fue? Las obras. No fue la ofrenda, ya lo vimos, fueron las obras. Claro, la ofrenda de Abel fue mucho más excelente, pero no fue por lo bonita, por lo gordita, porque fue animal. Algunos dicen que he llegado a escuchar que Dios desechó la ofrenda de Caín, que porque no le trajo animales, sino que le trajo fue del fruto de la tierra. Y de verdad escuché una vez en una prédica eso, que Dios desechó eso, que porque las ofrendas tenían que ser animales y no plantas, hortalizas y demás, y que por eso Dios había desechado la ofrenda de Caín. Y qué poco argumento bíblico tiene eso, porque eso no es así. Ahí la Biblia lo estaba hablando claramente, que era por el comportamiento de Caín, y todos los descendientes de Caín estaban como saliendo por el mal camino, pero se abre la esperanza una vez más en Set y comienzan a invocar el nombre del Señor. Te invito, iglesia, que tú y yo no tomemos el camino de Caín, porque aún Judas, no Judas el Iscariote, no, sino la epístola de Judas, nos dicen que aquellos apóstatas están siguiendo hoy por hoy el camino de Caín, que Dios les dice arrepiéntete y no se quieren arrepentir. Hoy tú y yo tenemos tal cual como Caín la voz de Dios y podemos tomar o el camino bueno o el camino mal. Pareciese que ya lo sabemos y pareciesen cosas sencillas y lógicas, pero eso fue lo que le pasó a Caín. Dios le llamó: ¿por qué te ensañas? ¿Por qué te pones bravo? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Qué hizo Caín? Después de esa conversación con Dios, fue y mató a su hermano. Y luego Dios otra vez se le aparece: Caín, ¿dónde está tu hermano? Dándole otra segunda oportunidad de arrepentimiento, y otra segunda vez desaprovecha la oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuántas oportunidades de arrepentimiento Dios dará a tu vida, a mi vida, a la vida de muchos? Y la gente no aprovecha. Que tú y yo seamos de los que con un corazón contrito y humillado digamos: uy, sí, Señor, reconozco mi pecado, reconozco que fallé y voy a tomar el camino correcto, no como el camino de Caín. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.